cuando se habla sobre las bandas de metal con mayor reconocimiento a nivel mundial, basándose solamente en las ventas que generaron en las últimas décadas, Metallica es posiblemente la que más representa estos dichos. Teniendo su primera era durante la década de los 80s, ganándose el respeto de la naciente escena del thrash metal, su segunda etapa a partir del lanzamiento de Master of Puppets, estableciéndose como un grande en el metal, sin dejar de lado su filosofía, y la tercera era con el lanzamiento del Black Album, y la consagración a nivel mundial como la banda de metal más grande del momento. Miles y miles de copias vendidas por semana, reconocimientos en los premios más importantes de la industria, y lo más común en las bandas con este nivel de éxito, presentaciones en vivo alrededor del mundo, que en pocas palabras es la realización de una gira mundial, que dependiendo de la demanda del público su duración puede ser de meses, incluso por años, y este fue el caso de Metallica con su quinto trabajo. Por otro lado, muchos artistas o bandas que gozaban de esa misma popularidad vieron con buenos ojos el hacer conciertos en el continente sudamericano, territorio en el que tras años de largas dictaduras, que dificultaban la realización de espectáculos de este calibre por miedo a la censura, era una oportunidad de oro tanto para las productoras de estos países como para el público, que finalmente tenía la posibilidad de formar parte de algo nuevo. Y es así, que para finales de 1992, Metallica anunció la realización de 3 conciertos en Sao Paulo, Brasil, Santiago de Chile, y Buenos Aires, Argentina, países catalogados como los más importantes del continente, y tal fue la demanda del público, que en 2 de esos países se añadieron una nueva fecha y extender la cantidad de conciertos a 5, y que se tenía plasmado realizarse durante el mes de mayo de 1993. En este video, un mini documental por si quieren verlo de esa forma, haré una recopilación de todo lo que Metallica vivió durante aquella memorable gira por este continente, a su vez que voy tirando una que otra curiosidad para curiosos, que ocurrieron durante o antes de los conciertos. Sin nada más para alargar, comencemos. Creo que la mayoría de la audiencia sabe muy bien esta parte de la historia, cuando en 1991, Metallica publicó su quinto álbum que fue un antes y después para la historia del metal, su primer trabajo discográfico en debutar en lo más alto de las listas, más de 30 millones de copias vendidas alrededor del mundo, canciones que marcaron tanto la historia de la banda como de la cultura del rock, y por supuesto, su estatus de leyenda fue más que establecida a partir de este trabajo. Por supuesto que el público demandará algo más que disfrutar de los álbumes de sus bandas preferidas, lo que más desean es estar cerca de ellos junto a otras personas, y también como una forma de generar más ingresos. Tan solo unos días de haber publicado su quinto trabajo, Metallica formó parte de la gira europea del Monsters of Rock, siendo uno de los headliners junto a AC/DC, que de hecho, es en esta gira donde se organizó el legendario recital en Moscú, inmortalizado por el contexto de la época, y la gran cantidad de público que asistió al evento. Una vez finalizada la exitosa gira europea, más que tomar un breve descanso hasta el próximo año, inmediatamente dieron inicio a la extensa etapa norteamericana, caracterizado por el hecho de recorrer literalmente todos los destinos posibles sin ningún tipo de parate, los cuales dejaron eventos memorables como el famoso concierto en San Diego, inmortalizado tiempo después en formato de video. O el primer recital de esta etapa realizado en el estadio de Oakland, teniendo como banda soporte a Faith No More y Soundgarden. Esta etapa duraría desde octubre de 1991 a julio de 1992, con algunas excepciones en hacer conciertos fuera de Norteamérica, como un concierto de Año Nuevo en Japón, o el memorable concierto homenaje a Freddie Mercury en Inglaterra.
por no mencionar la tan polémica gira junto a Guns N' Roses, muy recordada por aquel desastroso concierto en Montreal que derivó tanto en el accidente del guitarrista James Hetfield por quemaduras, como de los incidentes en las afueras del estadio. La gira en sí no terminó ahí, la misma se retomaría con la salvedad de que James solo se encargue de la voz, dejando su lugar como guitarrista a John Marshall, guitarrista de Metal Church hasta el final de la gira, en octubre de 1992. Para finales de ese año, y una vez que James se recupere de las quemaduras en su totalidad, Metallica volvió al viejo continente para ofrecer una corta, pero exitosa serie de conciertos en las arenas más importantes, siendo el 18 de diciembre la última fecha en el año, con un solo espectáculo en la ciudad de Estocolmo, Suecia. El año había acabado, a estas alturas los miembros tranquilamente se hubiesen tomado unos largos meses de descanso, pero como pasó con la gira del Monsters of Rock, en vez de tomarse un descanso, y tal vez, preparar nuevo material para un próximo álbum, el cuarteto californiano decidió emprender nuevos destinos apenas terminado 1992, y por supuesto, uno de esos destinos era ni más ni menos que, Sudamérica. Algo que es necesario aclarar antes de iniciar, y es que Metallica ya había visitado el continente sudamericano, más específicamente el territorio brasileño, en el mes de octubre de 1989 como parte de la gira Damage Justice, que a su vez serían las últimas fechas de esta gira, que había iniciado un año antes. O grupo Metallica, considerado a melhor banda de heavy metal dos últimos anos nos Estados Unidos, estreia quarta-feira agora no Maracanãzinho do Rio. Por ende, Sudamérica ya era un territorio parcialmente conocido antes de volver 4 años después, con un añadido completamente novedoso para esta ocasión. Para esta nueva etapa la logística del espectáculo sería enorme, un escenario a campo abierto con 2 grandes ilustraciones de calaveras, una plataforma escalonada para rellenar parte del escenario, luces de la mejor calidad para iluminar todo el lugar, 2 pantallas de video que beneficiaba a los espectadores más alejados de la zona, y la novedad más atractiva de esta gira, una pasarela denominada Snake Pit, que permitía a los músicos transitar y acercarse más al campo, además de tener un sector exclusivo para el público con pases VIP. Por algo considero a esta etapa de la gira como la primera gran visita de Metallica a Sudamérica, por la logística sumamente novedosa. Si bien este recurso ya se había utilizado en la gira con Guns N' Roses, la única diferencia es el diseño del escenario, que era similar al que se había utilizado en Damage Justice, que igualmente se utilizó tanto en el Monsters of Rock como en el recital de Oakland. Mientras en la gira con GNR, el diseño del mismo era más grande y único, que incluía 2 rampas en los costados, además de que la batería estaba sobre una plataforma que le permitía moverse por todo el escenario. Finalmente, tras realizar unas cuantas fechas en Norteamérica, incluyendo su primera visita a México, y en el continente asiático y oceánico, llegó la hora de estremecer a todo un continente, no solo a un país ya conocido, sino también a nuevos destinos. La fecha de inicio de la etapa sudamericana sería el 1 de mayo de 1993. Originalmente se tenía pensado realizar una sola fecha en el viejo estadio del Palmeiras, pero debido a la venta inmediata de las entradas para la fecha original, se decidió abrir una segunda fecha para el día siguiente, o sea el 2 de mayo. Rock in Concert apresenta mais show do Metallica, 2 de maio no Palmeiras, ingressos à venda na Explosão, patrocínio rock, todo mundo. Estas fechas fueron promocionadas bajo el nombre de Nestlé Rock in Concert, como una estrategia de promoción a unas obleas de chocolate perteneciente a la reconocida marca de alimentos y para tener más visualización, básicamente un ganar-ganar para ambas partes.
Como por aquel entonces Brasil era el único canal latinoamericano en poseer una señal exclusiva de MTV, la visita de Metallica tuvo mucha difusión desde el bloque Furia Metal, que básicamente era el tan recordado Headbangers Ball con un nombre distinto, pero que mantenía la esencia del bloque original. I'd like you to introduce now this Metallica, wherever on the road, one and enter cinema. Please do it. Now? Yeah, wherever. Okay. I'm Lars from Metallica. You're watching MTV Brazil. This is one of our videos. This is Wherever I May Roam. Don't you forget it, okay? Ambas fechas se caracterizaron por tener un clima nublado y sumamente lluvioso, por supuesto que tampoco al punto de que todo el campo se vuelva una pileta de barro, ya que, como siempre pasa en todos los recitales en estadios de fútbol, se colocaron tablones de madera para evitar que el césped se dañe, aunque algunas voces dicen que algunos fanáticos extasiados usaron los tablones para armar estructuras, haciendo que la seguridad entre inmediatamente y detenga todo ese alboroto. Y como es de costumbre, para que la gente no se aburra durante el tiempo en que la banda principal esté ausente, los organizadores añaden una banda soporte para calentar el ambiente, y en este caso quien se ocupó de ese cargo fue Viper, una banda local que para ese entonces tenía un éxito considerable gracias a que sus videos eran de los más emitidos por MTV. La lista de las canciones seguía manteniendo la misma estructura de casi toda la gira, con la salvedad de que en caso de que haya más de una fecha, la lista tendría ligeras modificaciones. En este caso, Drove the Never y Whiplash fueron tocados en la primera fecha, mientras que en la segunda fecha, ambas fueron reemplazadas por The Four Horsemen y Battery, pero el resto de canciones se mantuvieron tal cual fue el orden original. Enter Sandman como canción de apertura. Pasando por algunos clásicos de los álbumes anteriores como Harvester of Sorrow, o el Come Home Sanitarium. El icónico Justice Medley, que incluía lo mejor del álbum anterior, los grandes éxitos tanto del Black Album como de los álbumes previos como de Unforgiven, o la versión extensa de Seek and Destroy, para concluir en ambas fechas con su reconocido cover de Queen, Stone Cold Crazy. Con las dos fechas ya terminadas, inmediatamente era hora de empacar las valijas y emprender el viaje al próximo destino, con expectativas de recibir al público más metalero del continente. Tan solo un día después de la última fecha en Brasil, Metallica aterrizaba en la capital chilena para realizar una sola actuación en el velódromo del Estadio Nacional, un lugar que, contrario a otros recintos a elegir, este tiene una capacidad inferior a, por ejemplo, el mítico Estadio Nacional que se encuentra a unos escasos metros del velódromo, y lo más probable es que se haya decidido utilizar este recinto para evitar pagar una excesiva cantidad de dinero por el alquiler del estadio, sumado a que 5 meses atrás, GNR se había presentado en el Estadio Nacional, y uno de los aspectos más criticados fue el cómo había personas que ingresaban al concierto sin entradas, resultando en duros enfrentamientos contra carabineros. Curiosamente, en esos días, previamente hubo fuertes temporales provenientes de la quebrada de Macul, cercana a la capital y sus alrededores, que creaba una incógnita en la organización del recital, lo cual afortunadamente no fue impedimento para su postergación o cancelación. Finalmente, el 4 de mayo fue el día en el que cientos de metaleros acoplaron los alrededores del velódromo, expectantes por la primera presentación de Metallica en tierras andinas, y la expectativa de los mismos fue tal que algunos volvieron a hacer la de GNR y armaron una gran trifulca, ya sea para entrar al recinto sin entradas, o simplemente como respuesta a cómo algunos carabineros se llevaban a parte del público solamente por formar parte de ese grupo, sin importar si no incitaban a la violencia.
Algo que me llamó bastante la atención, es el hecho de que el histórico canal de televisión TVN, tuvo la decencia de transmitir todo el recital y emitirlo unos días después, cosa que es muy interesante considerando que los canales de televisión de mayor audiencia como TVN, son más de emitir los conciertos de artistas o bandas con mayor peso, mientras que en casos como este tendrían una mayor difusión en canales exclusivamente de música y en algunas radios. Sobre la lista de canciones, pues es simplemente la misma que en toda la gira, con la única salvedad de volver a incluir Draw de Never, canción que fue cambiada en la segunda fecha en Brasil. Con la fecha en la capital chilena ya terminada y tomarse un día de descanso, originalmente se tenía pensado realizar una sola actuación en el país vecino, pero como ocurrió en Brasil, las entradas para este día se agotaron de golpe y se añadió una segunda actuación, lo que también sería el fin de la gira en general. Metallica aterrizaría el 6 de mayo en la ciudad de Buenos Aires, expectantes por las dos fechas a realizar en el icónico estadio de Vélez Sarsfield, patrocinados bajo la famosa marca Coca-Cola in Concert, similar al caso de Brasil con la diferencia de utilizar a la reconocida bebida sabor cola. Coca-Cola in Concert. Vivilo ya. En este caso me gustaría dar contexto de la escena metalera en este país y el impacto de la visita de Metallica, ya que es necesario recordar que en el resto de países en los que la banda había visitado, la escena del metal ya estaba establecida tanto con bandas como por su público, pero en Argentina la escena apenas venía de resurgir con las apariciones de bandas como Hermética, Rata Blanca, y el que será protagonista en esta historia junto a los californianos, la cual hablaré de ella más adelante. El día llegó, tanto el campo como las plateas estaban repletas de metaleros vistiendo remeras de las bandas más importantes del metal argentino, y como era de costumbre debido a la nula importancia del operativo de seguridad por parte de la organización, parte del público empezó a hacer disturbios en las afueras del estadio, y como respuesta a la seguridad de la ciudad, no les quedó de otra que hacerse cargo de todo el desastre, mismo que se extendería al día siguiente. Volviendo al recital, similar al caso de Viper que fue soporte en Brasil, en las dos fechas de Argentina la banda soporte sería una de las más populares del momento, uno que poco a poco estaba ganándole popularidad al mismísimo Hermética. Estoy hablando de Orcas, una banda de thrash metal liderada por el ex guitarrista de B8, Osvaldo Civile, y que venía de lanzar su segundo álbum de estudio el año pasado, teniendo un muy buen recibimiento dentro de la escena, por ende los organizadores decidieron ponerlos como soporte de Metallica, algo que fue muy importante teniendo en cuenta que fue una de las tantas inspiraciones para la creación de Orcas, y por supuesto como una excusa para poner en lo más alto el orgullo nacional. Ahora hablando puramente de Metallica, la lista de canciones para la primera fecha fue la de siempre, con Enter Sandman como apertura, los grandes éxitos de toda su carrera y la extensa versión de Seek and Destroy, con la diferencia de incluir tanto Draw de Never como Battery en la lista, y lo más llamativo, que el espectáculo acababa con One, algo extraño a simple vista, pero la banda tenía guardado el plato fuerte para la siguiente fecha. Para ese día, la lista seguía siendo tal cual, obviamente reemplazado las canciones ya mencionadas por The Four Horsemen y Whiplash, y es acá donde Metallica tenía preparadas las dos últimas canciones, siendo estas, So What, el cover de Anti-Noverlick que no venía de ser interpretada desde las fechas realizadas en México, y como era de esperarse, Stone Cold Crazy como clausura, tanto del recital como de toda la gira, habiendo realizado 53 fechas desde el inicio en enero de ese mismo año. Dos noches en la ciudad de Buenos Aires. Fantástico. Muchas gracias. We'll see you next time. See ya.
Thank you so much for letting Metallica play here in Buenos Aires for 2 fucking days. You know what? We'll see you guys real fucking soon. Hasta. Vaya, honestamente me divertí haciendo este video, investigar un poco sobre la primera visita de una de mis bandas preferidas, como me hubiese gustado estar presente dentro del Snake Pit y romperme el cuello, lo recordaría hasta el final de mis días. Como sea, espero que hayan disfrutado de este interesante video. Si consideran que hay algún aspecto que hacía falta mencionar, pueden dejar sus dudas en la caja de comentarios, ya que esto lo venía haciendo por ahí de octubre, pero por temas personales tuve que retrasarlo para publicarlo por estas fechas, que de paso espero que estén disfrutando de una espectacular Navidad con sus familias, hayan tragado la mayor cantidad de comida hasta reventar y que Papá Noel les haya regalado un pedazo de carbón, por fracasar en un final universitario XDDDDD. Hablando en serio y dejando la joda, fue muy buena idea volver en este año, digo, fue literalmente el año de los regresos, la vuelta de Paredes a Boca y los regresos inesperados de Carazu 199 y Gesomón 96, fue definitivamente un gran año para muchos de nosotros. Antes de acabar, aviso de antemano que ya tengo algunas ideas en el tintero, unas cuantas ya tienen miniatura y puede ser que para enero empiece a elaborar sus respectivos guiones, aunque hay un solo video que trataré de darle su debido tiempo, uno sobre algo que afectó gravemente a Geluba Voz, y que al menos en la comunidad hispana no muchos le dedicaron su respectivo video, y la fecha tentativa de su vida debe ser para abril del próximo año, suponiendo que en el próximo Level Up Expo se darán noticias sobre la tercera temporada, y sobre todo porque por esas fechas cumpliré años, así que le dedicaré el tiempo suficiente para preparar ese video. En fin, ya aclarado todo lo que se vendrá en los próximos meses, me despido de ustedes y nos vemos cuando Barracas Central salga campeón de Sudamericana. Feliz 2026 para todos.